Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura Pluma y Tinta, donde abordaremos un libro de la mitología griega. Antes de hablar del libro, vamos a conocer un poco sobre la escritora. Tenemos a la escritora Madeline Miller, la cual estudió en la Universidad de Brown, se licenció en Filología Clásica, desde hace 10 años enseña latín, griego y obras de Shakespeare a estudiantes de bachillerato. También estudió dramaturgia y se ha centrado en la adaptación de los textos clásicos. El primer libro que escribió y publicó fue La canción de Aquiles, y su segunda novela fue Circe. Estos libros han entrado en la lista más vendidos de New York Times. Nosotros nos enfocamos un poquito más en el libro que es el primer libro que escribió, que fue La canción de Aquiles. La canción de Aquiles es el relato sobre Aquiles y Patroclo. Por reseña tenemos que Aquiles era el mejor de los griegos, es todo lo que no es Patroco, fuerte, apuesto e hijo de una diosa. Un día Aquiles tomó bajo su protección al lastimoso príncipe y su vínculo provisional mientras ambos se convierten en habilidosos artes de la guerra. Ok. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar, como decíamos, de este libro que se llama La canción de Aquiles. Y lo que leímos para esta sesión fue del capítulo 1 al capítulo 16 completo. Entonces, para comenzar con la discusión, les quiero preguntar si ustedes habían tenido un acercamiento previo a la Ilíada y a todo lo que implica la Ilíada. Ok, primero, bueno, perdón por contestar primero, buenas noches. Este, sí, tuve un acercamiento, ahora sí que, bueno, yo iba a tomar como dos cositas, la película de Brad Pitt con Troya, que está la parte de Aquiles y cómo toman Troya, y dos, que es como la parte de este Odiseo en su viaje cuando conoce a Circe, igual es de la misma escritora del libro de la canción de Aquiles, también leí ese libro, entonces pues también tuve ese pequeño acercamiento. Y adicional a lo de la Iliada, ahí estaba escuchando un podcast donde te cuenta la historia de la Odisea, entonces también como que te llegan a tomar fragmentos al final de qué es lo que pasa en Iliada. Entonces sí. Yo también había tenido acercamientos, por ejemplo, obviamente con la película de Troya, con Brad Pitt. Um, y también había leído algunos fragmentos de la Ilíada y la Odisea, pero jamás me he aventurado a leerlas completas, porque precisamente pienso que van a ser muy complicadas. Entonces me da como, no sé, entrar de lleno a eso sin antes tener como lo más básico, así como claro, pero sí conocía el mito de Aquiles y de su talón, ¿no? Que era su punto débil, que podía vencer a todos sus enemigos, pero nada más su punto débil era el talón, ¿no? Y es de donde sale como la frase, ¿no? Coloquial de, ay, es tu talón de Aquiles, ¿no? O sea, como que de ahí viene toda esta situación. Pero sí, en realidad yo no había tenido otro acercamiento más que ese. Claro, y les hago esta pregunta al inicio porque es un libro que nos adentra a este mundo de la Ilíada, a esta historia que nos la comentan o nos acercan a ella en clases de literatura, de secundaria o de preparatoria, incluso en la universidad, pero que con este libro la conocemos desde la perspectiva de, sí, de Aquiles, pero comienza con la perspectiva de Patroclo, y esto permite tener un hilo conductor que nos hace tener como esta noción de la Ilíada de una forma más, voy a decir entre comillas, digerible, más sencilla, porque tenemos un hilo narrativo, ¿no? Entonces comienzo con esa idea, con esta pregunta general, para preguntarles, ¿ustedes qué opinan sobre la historia de Patroclo? La voy a resumir un poco. Patroclo vive, es hijo de, sí, no, es hijo de un rey, no recuerdo el nombre, vive en un estado y comete un crimen.
Entonces, pues es mal visto por haber cometido ese crimen, pero su papá le dice como, ok, te voy a desterrar nada más, te voy a exiliar por lo que hiciste. Y de ahí se desata esa historia y es cuando conoce a Aquiles. Entonces, regresando a mi pregunta, ¿ustedes qué opinan sobre este personaje principal? Uno de los personajes principales, que es Patroclo. Pues yo al principio honestamente sí conocía a Patroclo, igual con toda la historia de Aquiles, pero jamás lo había visto como un personaje tan principal en su historia. Aunque sí sabía que en la mitología, me parece, sí los juntaban como, o insinuaban de que llegaban a ser amantes, pero nunca fue como que algo que fuera principal, ¿no? De Patroclo, jamás había escuchado mucho de él. Y como que al principio no había estado tan, no me atrapaba el personaje. Se me hacía como un personaje muy, no sé cómo decirlo, em, como que se dejaba por todo, a pesar de que era un príncipe, a pesar de que tenía cierto renombre, su personalidad es como muy, no es tan fuerte, no es tan dura, y creo que cuando conoce a Aquiles, ¿no? O sea, se ve pues ese, el día y la noche, ¿no? Patroclo y Aquiles. Aquiles es un guerrero que sabe lo que va a hacer y lo que es el destino le tiene preparado. Y Patroclo como que trata de seguir la corriente. Entonces en un principio no era muy fan, como que no me atrapaba tanto el personaje. O sea, llegó un momento hasta que dije, ay ya, Patroclo, haz algo, por Dios. Porque sí me llegó a desesperar un poquito. Sin embargo, ya cuando empiezas a ver como todo su punto y cómo es que a través de sus ojos él ve a Aquiles, creo que también me sentiría un poco, eh, pues sí, como deslumbrada por cómo pintan a Aquiles. Digo, al final también es hijo como de una diosa y toda esta situación. Entonces sí entiendo, ya después empiezo a entender por qué toma en ese papel en Patroclo, pero sí, al principio no me había como encantado tanto el personaje. Ahorita hasta este capítulo, creo que ya lo estoy entendiendo y creo que le doy puntos por su perseverancia. O sea, no deja las cosas también como a la suerte. O sea, es un personaje que trata de luchar por lo que quiere también. Entonces, creo que ya me está agradando el personaje, porque al principio sí me estaba desesperando. A mí me pasó algo muy interesante con la historia. O sea, yo entendí que el libro se llama La canción de Aquiles y dije, ah, quien va a contar la historia es Aquiles, ¿no? Entonces cuando empecé el libro dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo, no? Y dije, no, eso no es lo que yo me imaginé que iba a ser, ¿no? Entonces, pues conocer ahora sí que otro personaje y ver la historia de Aquiles desde sus ojos, pues sí te hace como una pauta de, como dijo esta Liz, ¿no? O sea, también es como lo admiró y cómo ves al semidios, ¿no? O sea, si hubiera sido la historia de Aquiles contando la historia, pues va a ser el mismo típico héroe que va a llegar a salvar a todos, ¿no? Entonces, él ya entiende cuál es su destino, ¿no? Pero aquí ya con Patroclo, pues sí ves su admiración hacia Aquiles, ¿no? Entonces, la verdad, eso sí me gustó. O sea, ya después entendí como que el motivo de por qué lo estaba contando la historia a él y por qué pasaban una que otras cosas. Y al principio, igual como Liz, no, o sea, sí me caía mal porque era de, güey, no, o sea, estás muy tonto, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Y hay una cosa que sí tenía mucha duda, era de, ¿por qué sí están entrenando más a Aquiles y sabemos que es el semidios y todo, pero por qué a él no le enseñan a pelear? No hay, o sea, y son pocas escenas donde dicen que le enseñan a pelear y a todo lo demás es amor y paz con Aquiles, ¿no? Ay, que íbamos a la playa, ay, que íbamos a aquello, y es como de, güey, o sea, si vas a ser su mano derecha, adicional a todo lo que llegue a pasar, es por qué no te enseñan a ti a pelear, ¿no? Eres un simple mortal. Pero pues ya eso lo dejé pasar, pero sí me gustó. O sea, me gustó que la historia lo contara él. Sí, y eso es lo que hace interesante al libro. Conocemos a Aquiles por los ojos de Patroclo y lo conocemos ante la mirada de un mortal, como decía Verona,
de alguien que apenas tiene el contacto con los dioses. O sea, lo que sabe de los dioses era porque lo había escuchado, pero ahora a lo largo de la historia lo está viviendo y se está relacionando con ellos. Entonces esa cuestión la hace interesante. Y ahorita voy a regresar a la parte de los dioses porque quiero ahondar en Aquiles. ¿Cuál es su perspectiva sobre Aquiles? Bueno, en mi caso de Patroclo, yo como mi punto de mi perspectiva, a mí me cae, bueno, ni bien ni mal, me gusta que sea el narrador de la historia y a veces siento tristeza, tristeza por él porque pues va entendiendo que es el destino y el destino de otras personas hasta cierto punto lo va a afectar a él y como que se está mentalizando ciertas cosas y sufro con él. Entonces, desde esa perspectiva siento que Patroclo está muy bien descrito, muy bien narrado porque me hace empatizar con él. Incluso cuando hay estos acercamientos con Aquiles y se emociona, es como, bro, yo sentí tu emoción, ¿no? Es como realmente siento que estás enamorado, ¿no? O sea, si me dijeran qué es el amor, yo diría es la descripción que dijo Patroclo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cuanto a la construcción de ese personaje, me agrada. Y ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, es ¿cuál es su perspectiva sobre Aquiles? Pues creo que va muy de la mano con lo que dijo ahorita Sofi, ¿no? En este sentido, a pesar de que el personaje de Patroclo eh, no me convencía en un principio, escogimos este libro también como por cuestiones románticas, ¿no? Que darnos como una zambullida a una literatura más romántica. Y estamos viendo a Aquiles desde los ojos de un hombre que está enamoradísimo de él, ¿no? Entonces, pues no tienes de otra más que admirar y también como de cierta manera enamorarte de Aquiles porque pues todos sus puntos buenos, tanto sus puntos como malos y todo lo que hace, pues lo ves desde Patroclo. Entonces es como que sí, es un semidios, pero también tiene cosas muy humanas, ¿no? Entonces, creo que como describen a Aquiles, es como siempre lo había pensado. En un principio, bueno, no recuerdo en qué capítulo es más o menos, cuando mandan a Aquiles a esconder, porque no quieren que vaya a pelear a Troya. Cuando lo mandan a esconder, yo no sabía de ese, no sé si sea cierto, si eso pasa en la mitología o no, pero yo en un principio sí se me sacó un poco de onda porque siempre pensé que Aquiles era el que decía, no me importa, o sea, no le tenía miedo absolutamente a nada y claro que voy a ir a Troya, no me voy a quedar aquí, no voy a decir que no a una batalla. Entonces en ese momento sí me sacó un poco de onda como la decisión de quedarse ahí y de esconderse. Sin embargo, ya al final de ese capítulo, cuando es él quien decide ir a pelear a Troya porque no le basta simplemente vivir con Patroclo, ¿no? Necesita ser un héroe y vivir toda la vida, ¿no? O sea, inmortalizarse de esa manera siendo un héroe. Entonces creo que ahí es cuando de verdad pintan, o es lo que siempre he creído de cómo era ese personaje, cómo era Aquiles. Entonces creo que sí, o sea, es un personaje que me interesa muchísimo, siempre me ha gustado su historia y creo que ahorita lo han descrito y lo han pues caracterizado como todo el mundo se espera a ese guerrero. Justo con lo que está diciendo Liz, o sea, yo siento que al principio sí veía a un Aquiles como que le pesaba todo, pero fingía que no le pesaba toda la carga de haber sido pues hijo de una diosa, ¿no? Entonces, hay un momento, o como dice esta Liz, cuando se va, bueno, se lo lleva a su madre y lo esconde para que no vaya a la guerra de Troya, donde sí él también sintió como ese pánico de irse y yo dije, oye, pero es que pues, no es la misma historia que nos pintan siempre, ¿no? O sea, ese guerrero fuerte, potente, que era el mejor de su clase y que era el único que podía derrotar a Héctor, ¿no? Entonces era algo que sí dije, oye, pero pues no manches, no eres eso, ¿no? O sea, nos pintaron de una forma, pero eso me gustó también porque, sea como sea, a pesar de que era un semidios, también era mortal, ¿no? En un momento tenía esa sangre mortal
que en un momento pues él tenía que elegir entre a dónde irse, ¿no? Y como lo dice Patroclo en un momento, dice, él esperaba que Aquiles se fuera con su madre y que tomara, no me acuerdo qué era, creo que era una, bueno, algo iba a tomar para que toda la sangre humana, entre comillas, se le quitara y se convirtiera en lo que era, ¿no? Un semidios. Y entonces sí, sí me gustó mucho eso porque pues ves al personaje que siente que todo está cargando en él y en el momento en que acepta él quién es en la historia y cuál es su destino, que ya son los últimos capítulos que leímos, ya lo vemos como el guerrero que va a ser y va a pasar a la historia. Entonces la verdad me gustó ese pequeño arco de conocer a Aquiles antes de aceptar su destino. Yo concuerdo con todo lo que han dicho y me quedo con lo que dijo Jair al final, que conocemos a los personajes, cómo van creciendo y cómo van descubriendo cosas y cómo van sintiendo. Y respecto a Aquiles, pues sí, el personaje me cae bien, es como lo que ya conocemos, pero me quedo con pues en cómo él, siento que tiene todo para poder ser una persona creída, pero no lo es. O sea, porque todo el mundo lo admira, todo el mundo dice es muy bello, eh, es un ejemplo a seguir, pero no es como que te caiga mal por eso. Y también me quedo, eh, algo que rescato mucho de Aquiles es la relación que tiene con su madre, que quizá no describen tanto esa relación, pero nos podemos imaginar un poco cómo es. Entonces así paso a la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué opinan de Tetis, la madre de Aquiles? Aquí yo quiero hablar primero. Siento que siempre nos han pintado a los dioses como que son los más despreocupados por sus hijos mortales, o sea, por la parte de los semidioses. En todas las historias, o sea, siempre es en todas las historias es como de, bueno, es que es su hijo, pero pues tampoco es como que lo cuide o venga y lo visite, ¿no? Entonces, aquí pues sí hay como una relación que siente ella hacia Aquiles y siento que fue más por la profecía, ¿no? Porque ella sabía que él iba a ser un gran guerrero y que gracias a ella pues, existe él, pero pues también es como su nombre está en juego, ¿no? Y el momento cuando ella oculta a Aquiles, pues también se ve que sí quiere a Aquiles, ¿no? Sí siente ese afecto como de ser su madre, y entonces sí nos pintaron una historia muy distinta como nos los pintan con los dioses, entonces eso sí me gustó mucho. Sí, no es de mi agrado, así que digas, ay, qué buena onda es la mamá, porque la verdad es como de, güey, Patroco no está haciendo nada malo como para que me lo trate tan mal, ¿no? O sea, entiendo que sea un simple mortal y que tu hijo es un semidios y se va a hacer el mejor guerrero, pero tampoco es como es culpa del otro niño estar ahí, ¿no? Pero pues sí, o sea, me gustó cómo lo están caracterizando, sí sientes como esa divinidad en ella y también cuando Patroco te habla de ella, pues sí ves como la figura que es divino, ¿no? Y creo que hay una escena cuando es, o así que viaja, bueno, regresan con Quirón, regresan y están ellos en la comida donde dice, bueno, es que aquí no se ve tan grande ella como es antes, ¿no? En el campo o en el agua, pues se ve muy grande, pero aquí sentada entre nosotros y con la parte de la estructura del edificio, pues no se ve tan grande, ¿no? Entonces también le puso ese límite como de, bueno, puede que sea una diosa, pero tampoco era de los dioses más altos, ¿no? También entendió ese efecto que ella causa. Yo también creo que una de las cosas que siempre han puesto es que los dioses son súper arbitrarios, ¿no? Y así sean sus hijos, pues les vale, ¿no? O sea, siempre son ellos los dioses y son los que tienen la última palabra. Y en cambio aquí con la mamá de Aquiles, lo vemos desde que conoce a Patroclo, ¿no? Porque ella sabe que por Patroclo, ¿no? Aquiles, pues ella es su destino, ¿no? Es cuando mata a Héctor y toda esta cuestión. Entonces, desde un principio trata de alejar a Patroclo porque pues no quiere perder a su hijo. Entonces, creo que es muy interesante el comportamiento, bueno, todo el personaje de la mamá, porque sí es una diosa que se deja ver entre, o bueno, sí, se deja ver ante los mortales, ante Patroclo pues, como intocable,
pero tiene miedos, ¿no? Y tiene también sus dudas respecto a todo lo que está pasando y respecto a lo que está pasando con Aquiles, porque a pesar de que sabe que va a ser un guerrero increíble, o sea, sabe perfectamente que va a morir y quiere alterar eso como sea posible. Entonces, creo que es un personaje interesante. Sí creo que es un personaje, no sé si decirle cruel en la manera en la cómo trata a Patroclo, pero sí es un personaje bastante interesante y creo que es uno de los personajes que más me ha gustado hasta ahora, porque logras entender como esa divinidad en los dioses, ¿no? Y a pesar de que no es una diosa tan importante, eh, logras ver que también tienen como esta parte, pues sí, como querer ver a los, cómo ven a los mortales, ¿no? Cómo ve a Patroclo, cómo ve a todos los demás. Entonces creo que es interesante poner ese punto de vista en todo este libro que habla precisamente de la mitología. En mi caso, la mamá, esta ninfa del mar, me dio miedo. Me dio miedo en cuanto a las descripciones que le ponen, ¿no? A veces la describen como un ser luminoso, con ojos negros que te están viendo, con una mirada penetrante, ¿no? Y como la imagino muy rígida y muy seria, pero como ustedes comentaban, está preocupada por su hijo, ¿no? Entonces es esa rigidez, digamos que tiene un sustento detrás. Entonces, desde esa perspectiva me agrada, pero me da miedo. O sea, yo sí las descripciones sí me hacen sentir miedo. Y si yo fuera Patroclo, a mí me daría muchísimo miedo, así como, chin, me vine a enamorar de, de este sujeto con un contexto familiar fuerte, súper fuerte y complejo, ¿no? O sea, si yo fuera Patroclo, sí tendría mucho miedo. Y siento que Patroclo hasta el momento como que lo ha sabido sobrellevar. O sea, siente miedo, pero dice como tranquilo. Incluso ha afrontado a la mamá, ¿no? La ha ido a buscar y le dice, tengo que hablar contigo, déjame estar con tu hijo y bla, bla. O dime el destino de tu hijo porque merezco saber. Y justo ahora quiero que andemos un poco en la relación entre Patroclo y Aquiles. Ya les comentaba que escogimos este libro porque queríamos una temática de amor. Y en este libro se dibuja así, se siente, se sienten las vibras. Entonces, ¿cuál ha sido su perspectiva respecto a la relación de Aquiles y Patroclo, respecto al amor, incluso respecto a la sexualidad? Va una pregunta ligada, a ver si la podemos conjuntar. ¿Ustedes este tema de la sexualidad lo han como sobrellevado o lo han imaginado en el contexto actual o les ha invitado a reflexionar sobre la sexualidad en el contexto actual o no? Porque, bueno, voy a adelantar, a mí sí me hace pensar el tema de la sexualidad en el contexto actual. Entonces, recapitulando, tenemos dos preguntas. Una, ¿ustedes qué opinan sobre la relación entre Patroclo y Aquiles, la temática del amor y la sexualidad? Y la segunda cuestión es sobre la sexualidad, cómo la han pensado en épocas actuales y en el libro. Es una pregunta muy complicada. No, son muchos temas que se tratan. Algo que me gustó del libro, sí, o sea, tiene influencia su relación romántica ellos dos, pero tampoco es como que todo gire que si son dos hombres que se gustan, ¿no? Es como de, bueno, me gustas, se gustan, pero pues lo importante en el libro es el destino, ¿no? El destino que va a llegar a cumplir Aristóteles y el destino que pues a causa de Patroclo lo va a hacer Aristóteles, Aquiles. Entonces, eso sí me gustó, que no sea como que todo gire en torno a que sean dos hombres. Entonces sí fue como, bueno, te lo dejo, ¿no? Como lo estaba diciendo Lisa al principio, se cuenta mucho de la historia de Patroclo con
Aquiles, y hay versiones donde dicen, ah, no, es que sí tenían un romance, y otros decían donde no, no tienen romance. Entonces aquí pues vemos también otra cara de la moneda, ¿no? Donde pues existe esta relación, ¿no? Pero pues también hay más sobre su relación, esa hermandad que tuvieron al momento de conocerse, ese cómo crecieron, cómo se apoyaron, y ahorita cuando Patroco está hablando con la mamá que dice, bueno, es que el destino de mi hijo es morir por Héctor, entonces también sí fue como de, ah, no manches, o sea, también ahí él entendió la situación de lo que iba a vivir él y lo que iba a pasar, ¿no? Y que ya estaba marcado. Y también esa forma de intimidad, de como el proteger a alguien, cuando le dice, bueno, voy a intentar hacer que él no muera en esta batalla, ¿no? Dice, entonces, si tú vas, pues yo voy, yo te protejo y pues estamos más aquí para estar uno para el otro, ¿no? Y cuando va a hablar con su padre, que le dice, oye, pero vas a decir a tu papá de todo esto, y le dice, no, porque pues al fin y al caso mi destino ya está marcado y no tengo que alterar más a mi padre, ¿no? De que sepa que voy a morir. Entonces, pues también te muestra esa como intimidad a poderle decir las cosas y poder ocultarle las cosas a otras personas, pero pues saber que tenía alguien con quien confiar, ¿no? Y pues siempre se trata de eso, una relación, ¿no? El poder confiar en alguien y ellos dos lo reflejan muy bien. Entonces, pues sí, de verdad me gustó mucho eso. O sea, siento que sí hay un pequeño momento donde dice, bueno, cuando lo hacen por primera vez, que está con Kiron, que es uno de los pensamientos de este Patroco fue como de, hicimos algo mal, bueno, quién sabe, no lo sé, y le dice a Aristóteles, oye, ¿te arrepientes? Y dice, no, no me arrepiento, lo hicimos, pero si le decimos a Kiron se va a enojar, si le decimos a mi papá, sí, a mi papá se va a enojar, o qué va a pasar, y dice, pues no, deja que la vida fluya, ¿no? Entonces también Aristóteles como tenía bien su concepto de qué podía pasar, Aristóteles, Aquiles, no sé por qué estoy pensando en Aristóteles, en Aquiles, también tenía bien como su concepto de que pues para la sociedad en ese momento estaba mal visto eso, ¿no? Pero pues también era como, puede pasar, ¿no? Ahí sí te dejan como ese de, ah, sí puede pasar, porque en el momento en que, bueno, cuando son más jóvenes, cuando están en la casa del papá de Aquiles, también te muestran cómo desde chiquitos, que creo que a los 13 es cuando empiezan ellos a jugar con su sexualidad, con las sirvientas, y con esposarse con alguien. Y como lo dice Patroco, ¿no? Se supone que uno de niño tiene que experimentar su sexualidad para que el momento en que llegues a casarte tú ya entiendas el concepto, ¿no? Y le dice que pues ni Aristóteles, ni Aquiles, ni Patroco lo habían hecho, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, o sea, me gustó que también tomara como ese tema de su misma intimidad sexual que tenían ellos, como lo tienen marcado la sociedad, que eran los niños, que eran los otros príncipes o jóvenes que podían esposar o podían abusar de las demás. Entonces, pues sí, bueno, me gustó también que tomara ese tema. No sé si técnicamente contesté la pregunta, pero sí, sí, está bien. Yo, yo también respecto a la relación de Aquiles y Patroclo, creo que, bueno, lo dije en un principio, creo que se ve muy claro como este cariño que se tienen entre los dos. O sea, puedes ver a través de los ojos de Patroclo y también en Aquiles, ¿no? Esta cuestión de protegerse, ¿no? Y de querer estar juntos, ¿no? Porque de hecho, a pesar de que sí, o sea, como dice Yair, sí había momentos en donde sí se veía dentro de lo normal que dos hombres pudieran mantener una relación, tampoco se veía del todo bien, ¿no? Porque ya en estos últimos capítulos, ya cuando Ulises va por ellos, es como que esta situación de, pues no te va a agradar mucho que ande diciendo que andas con un hombre, ¿no? Porque eso generalmente se hace de niños, ¿no? Como que lo experimentas, pero ya ahorita no está tan bien visto. Pero a pesar de eso, creo que tanto Aquiles como Patroclo se mantienen con esta convicción de no importa, ¿no? Nosotros vamos a seguir porque creemos que esto, o sea, sabemos que esto es real y tenemos que defenderlo, ¿no? Entonces, creo que sí me gusta eso, o sea, los dos están convencidos, a pesar de que Patroclo llega luego como a tratar de detener las cosas y no hacerlas tan grandes, está convencido de querer
a Aquiles, entonces es como de, no importa, yo voy a luchar por él y por eso se enfrenta a la diosa, ¿no? Por eso se enfrenta a su madre y por eso es como de, no me importa lo que vaya a pasar, pero quiero poder proteger a Aquiles, ¿no? Entonces, creo que en esa situación eso pienso sobre la relación de ellos dos. Y por otro lado, creo que también como hablan de la sexualidad aquí, también es bastante interesante, sobre todo en estos temas de, yo lo trato de ver mucho como por la época, ¿no? Del querer experimentar la sexualidad y hasta cierto punto estas violaciones. Em, Digo, ahorita si lo vemos en un contexto actual no se ven tan, o sea, no se ve bien para nada. Es algo que está totalmente pues, repudiado, pero en ese entonces no sé qué tan bien visto se vea, ¿no? Entonces, qué tan común era, ¿no? Entonces, creo que mucho es cómo se trataba en la época, ¿no? Este, y sí, creo que fuera de eso es lo que pienso, ¿no? De cómo han manejado la sexualidad, de cierto sentido la han manejado hasta dentro de lo normal, ¿no? Dos muchachos investigando y experimentando lo que pueden llegar a hacer. Entonces creo que está bien. Creo que me ha gustado cómo han abordado sin ningún tipo de, sí, como de censura o querer taparlo, querer, o sea, normal. Entonces creo que está, desde mi punto de vista, creo que está bastante bien. Yo concuerdo con todo lo que dijeron. Rescato la parte que Verona comentó sobre la temática del amor. El amor está ahí presente, pero digamos que no sobresale, sino que es algo que va a la par de otros acontecimientos. Y eso me agrada. Y respecto a la sexualidad, como comentaba Liz, eh, bajo el contexto del libro, de la Iliada, de la Odisea, pues es como algo que pasa, ¿no? Y nosotros lo estamos leyendo desde nuestra óptica, donde muchas veces, bueno, no muchas veces, es como se cuestiona mucho la sexualidad porque la sexualidad y la idea que tenemos sobre ella se construye socialmente. Entonces, en cómo está planteada en el libro, es como algo normal, es como algo que sucede y eh, yo no lo percibo tanto como un tabú. O sea, es como, es algo que va a pasar en algún punto de la vida, las personas llegan a la pubertad, tienen cambios fisiológicos, incluso lo narran en algún momento, ¿no? En el cómo describen los cambios en sus cuerpos, tanto de hombres y de mujeres. Entonces ya lo ven como parte de la vida. Y sí, eso desde del amor y la sexualidad. Entonces, ahora pasando a otra pregunta, eh, les quiero preguntar cómo se imaginaban físicamente a los personajes. Aquí voy a contestar rápido yo. Bueno, desde que empecé a leer el libro y cada vez que mencionaban a Aquiles, yo tenía en mi mente a Brad Pitt en la película de Troya, entonces ahorita ya que están camino hacia Troya dije, es que es Brad Pitt, o sea, me imaginé un Brad Pitt chiquito, así como te lo estamos, o sea, como te lo está contando ese Patroclo. Pues sí, no, o sea, para mí fue como Brad Pitt quedó perfecto, ¿eh? Y ya, o así como contexto, pues ya con la película digo, no, es que sí, sí, era él, definitivamente era él, ¿eh? Entonces, así me imagino a él. Ah, es que, bueno, o sea, ya todo lo demás es como más una ilusión o como lo estoy leyendo, no te puedo decir como, ay, se parece a tal, se parece a aquel, ¿no? Siento que Patroclo sí es como que un poquito más delgadito, no sé, más chaparrito que está Aquiles, y sí, o sea, es que solo puedo decir que Aquiles es Brad Pitt. Bueno, a su papá, sí, o sea, me imagino como esos viejitos así de todas las películas, donde siempre está sentado en su trono y nunca está haciendo nada de su vida, pero se siente muy importante. A Ulises tengo como ese concepto como de esos viajeros, o sea, son fortachones, pero pues tampoco están como que tan fortachones porque pues
no comen, no están siempre de viaje, entonces sí hay como ese desgaste físico, pero le ves mucha historia en él, ¿no? O sea, en su característica física, ¿no? Y a su mamá, pues sí, o sea, es que no sé cómo decirlo, es como una diosa. Entonces, o sea, yo hasta me imagino que ella tiene como una luz, su aura, o sea, su lucecita a su alrededor, como que brilla, y creo que hay momentos donde Patroclo te dice que siente que ella brilla, entonces así me imagino a ella, y ya. Yo, yo fíjate que no tuve ese problema con Aquiles. O sea, como lo describen teniendo 16 años, no podía como hacer ese match entre el Brad Pitt de la película con el del libro, entonces por eso no tenía como tan claro, pero sí me imagino un Aquiles, vamos, o sea, súper varonil, alto, fuerte, o sea, pues como lo pinta, ¿no? Y a Patroclo sí, obviamente a lo mejor pues nada que ver con él, ¿no? Como tú dices, flaquito, así como que más bajito. De hecho, hasta muchas veces le han dicho que es muy feo, ¿no? Siempre le dicen y que no saben qué es lo que vio Aquiles en él. Entonces, pues sí es como que esta cuestión de saber cómo es Patroclo físicamente para que todo el mundo tenga ese como esa descripción de él. Eh, por otro lado, por ejemplo, cuando mencionan a Héctor, ahí sí me saltó el actor de la película. Ay, sí, sí me saltó el actor de Héctor. Dije, ah, sí. Pero creo que nada más con Héctor. Igual, a la mamá de Aquiles, igual también, o sea, una diosa, ya saben, así como que toda vestida de blanco, así súper acá. Igual, ¿no? Como una aura brillante alrededor de ella, pero al mismo tiempo no tan impresionante, ¿no? Porque al final no es una diosa tan importante. Sí es importante, pero no tanto. Es como es una ninfa, ¿no? Creo que dicen. Entonces, sí me la imagino, pero un poquito más normal, no tan acá como si hubieran descrito al, no sé, a lo mejor a Zeus o a cualquier otro de los dioses. Pero también a París como Orlando Bloom. Ese también no tenía otra caracterización de él más que Orlando Bloom. Y creo que ya, creo que los demás personajes, como el papá de Aquiles y de Patroclo, no me los imagino así como señores que es así reyes que están simplemente en su trono y ni siquiera tan imponentes. A lo mejor el padre de Aquiles sí, o sea, un poco más imponente en el sentido como alto, grande, así como con barba, como los pintan, pero en realidad no tanto, o sea, como que los únicos personajes que han saltado hacia mi mente para caracterizarlos así físicamente han sido esos. En mi caso, yo los imaginé de cierta forma porque me vi influenciada por series y películas que he visto recientemente y me la pasé toda la semana diciéndoles en el chat. Como me imaginé a los chicos de Heartstopper, porque hay unos güero y el otro no. Entonces me imaginé a esos chicos y mi mente los dibujó de esa forma, Patroclo y Aquiles. Ah, concuerdo, bueno, imaginé lo mismo que Liz respecto a los papás, a los reyes, ¿no? Como, pues sí, como jefes de estados, personas duras, eh, pero hasta ahí, la mamá, como comentaba, una persona imponente que brilla, como el señor Burns cuando sale diciendo paz y amor en el bosque. Eh, ah, bueno, ¿se acuerdan de esta parte en el libro en el que la mamá de Aquiles lo lleva a una isla donde hay mujeres y lo hace como, por una parte, para que se aleje de Patroclo? Y esa es la parte que recuerdo, pero el punto es que ahí hay muchas mujeres y ahí sucede algo con una chica cuyo nombre empieza con D o tiene muchas Ds y no puedo recordar, pero esa chica
Esa chica me la imaginé, pero no puedo describirlo. Ella la imaginé con rasgos muy finos, por cómo dicen que usa los vestidos y luego como tiene estos acercamientos tanto con Aquiles como con Patroclo, pero el que se describe más es con Patroclo. Lo imagino como una persona con rasgos muy finos y muy marcados. Y ya Ulises, no sé, imagino al de 300, al de la película 300, como, hey, vamos a la guerra, ¿no? Sí, entonces estoy muy influenciada por productos culturales que he visto respecto a épocas antiguas que quizá existieron o quizá no, pero que han marcado el cómo contamos las historias, ¿no? El cómo, que han marcado incluso la idea que se tiene sobre el destino. Entonces, sí, concuerdo con ustedes y en general los proyectos culturales han marcado cómo imagino esta historia. Y para ir cerrando nuestra conversación, bueno, hasta el momento el libro les ha dado pistas de por qué se llama la canción de Aquiles. No lo pensé así como de por qué se llama la canción de Aquiles. Como comentaba en la parte de por qué Patroclo estaba contando la historia, pues se dije, la está contando por Aquiles, ¿no? Bueno, o sea, porque el importante es Aquiles, ¿no? Yo sí, bueno, puede ser como la canción de Aquiles porque es solo una historia de la que vivió, es solo un fragmento de todo lo que pasó, entonces la canción tiene su inicio y su principio y no es como de, esta canción es la continuación de esa canción y esta continuación de esta canción y así se va, ¿no? Entonces puede ser como eso, bueno, ahorita que yo lo pienso, o sea, no te dirá como de pista de por qué se llama exactamente la canción de Aquiles, pero podría ser por eso, ¿no? Es solo una historia y tiene su principio y su fin y ya no continúa más allá con Aquiles. O sea, yo estoy de acuerdo con Verona. Creo que por un lado, uniéndome a la mitad al final, pero o sea, porque al final de cuentas los poemas épicos se recitaban como si fueran canciones, ¿no? Son de tradición oral, en parte. Entonces creo que por un lado es eso, pero creo que por otro lado, o sea, no sé qué han dicho ustedes de los personajes ni nada, pero creo que Aquiles, a pesar de tener estas características de fuerza y de ser un gran guerrero, muestran una parte muy sensible de él, ¿no? Y en especial cuando toca la lira. Entonces creo que también puede ir como por ahí. O sea, como que la música siempre está presente, ¿no? Y para Patroclo, en cierto modo, pues como que también están unidos pues aparte de la música, cuando tiene la lira de su mamá y él es como muy malo tocando y todo, y aún así como que se queda maravillado con todas estas características de Aquiles. Entonces creo que puede ir por los dos, tanto hacer como a las epopeyas que contaban de los héroes y a esta parte de Aquiles, ¿no? Yo pensaba más bien como también a lo que decían, la canción de Aquiles se refiere este poema o esta epopeya de Aquiles contada, pero también como que siento que hace mucha alusión a que a Aquiles al final también le gustaba mucho la música. Entonces también podría ser como dándole un guiño a ambas cosas. Entonces yo creo que por ahí puede ser el título del libro. Sí, yo también concuerdo con ustedes más por cómo en su momento se contó y se escribió en forma de verso, ¿no? Entonces yo también le había deducido por ahí. Y ya la última pregunta para cerrar es, ¿cómo creen que termine el libro? O sea, tenemos pistas por lo que sabemos, por lo que hemos visto, lo que hemos leído, pero ¿qué desenlace le pondrían? Aún sabiendo que conocemos la historia. Pues no sé, yo sí estoy esperando a ver cómo, digo, al final sabemos que
hay un spoiler, que Patroclo y Aquiles mueren. Entonces, yo sí estoy esperando ver como esa parte. No sé qué pase. O sea, hay en mi mente trágica, mala. Espero que sea un final trágico, que me haga llorar. Entonces, yo eso espero del final, porque como que ahorita está todo muy lleno de romance entre ellos dos y muy bonito y como que se entienden y como que sí quiero ver esa parte de un poco más sad y pues sí, hasta cierta parte cruel, ¿no? Del destino al que estaba pues enlazado Aquiles y también Patroclo, ¿no? Del que nunca se pudieron como zafar, ¿no? Entonces sí quiero ver como esa parte y espero que sea un poco, digo, sí, espero que sea trágico. Yo la verdad me gustaría mucho ver más como de la batalla de Troya. Sé que pues no van a poder abarcar toda la batalla porque pues no fue como de, ay, wow, fue tanto, ¿no? Entonces sí va a estar divertido ver cuando toman Troya y, y justo como dice Liz, yo quiero sufrir, quiero ver cómo van a morir, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es su final, pero pues también a ver aquí cómo nos lo escriben, ¿no? O sea, cómo va a ser. Entonces sí quiero ver ese sufrimiento mío al final del libro. O sea, yo creo que al final de cuentas, el mismo Aquiles lo dice, ¿no? Como cuando has visto que un héroe tenga un final feliz, ¿no? Y en especial como que en la parte de los mitos griegos, como que siempre les ponen que les pasen tragedias, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es algo muy griego, como le das a alguien muchas características buenas para engrandecerlo y cuando sea su caída te duela, ¿no? O sea una caída verdaderamente impactante. Entonces creo que yo también espero que la caída de Aquiles, pues digo, al final de cuentas creo que medio todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sí, o sea, creo que lo que están haciendo es un desarrollo del personaje más allá del héroe que todos conocemos, ¿no? Lo están quizás humanizando más con sus relaciones. Entonces creo que va a ser como una sensación diferente a decir como, wow, cayó Aquiles, que era un gran guerrero, a decir como, ok, cayó Aquiles, pero al final de cuentas, pues, o sea, todavía era joven, ¿no? O sea, como que ya apenas estaba descubriendo y digo, o sea, es como humanizarlo un poquito más, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Y digo, al final de cuentas, siendo como Patroclo el narrador, creo que quizás como que vaya a querer como pegar más porque, ajá, o sea, creo que cuando le pasa algo malo a alguien que tú quieres, como que, no sé, lo dices como con más sentimiento, entonces creo que en este sentido, como Patroclo está narrando la historia de Aquiles, pues creo que como que sí va a ser un desenlace como duro, pero creo que va a estar bien narrado por ese sentido, ¿no? Como por la carga emocional que trae. Yo concuerdo con todo lo que dijeron. Espero, como comentaba hace rato, más de las descripciones que la autora hace. La autora describe muy bien, o sea, su rol de escritora siento que lo hace bien porque es una descripción que te adentra en la historia y desde mi perspectiva una buena descripción hace eso, como que te sumerge, por así decirlo. Entonces yo espero seguir con buenas descripciones, tanto de lugares como de personajes. Porque si bien en esta conversación ahondamos en los lugares, pues sí puedo imaginar estos lugares donde vivían, cuando se van con el centauro a practicar en la naturaleza. Imagino los lugares, imagino los contextos. Entonces yo espero más descripciones y no creo llorar verdaderamente, pero creo que me va a quedar más marcada esta reflexión que dejan en el último capítulo que leímos, o si no en el 15, en que Aquiles, bueno, ya sabiendo este destino de Aquiles, una reflexión que me gustó mucho fue como, ok, pues nos vamos a quedar con el recuerdo de una persona joven. Entonces, cuando se habla de la muerte, justo, pues últimamente he pensado eso, ¿no? Como
pues en algún punto nos vamos a morir a determinada edad y vamos a ser recordados de tal forma, ¿no? Y en este caso, pues, serán recordados de una forma joven, y pues queda en nuestra imaginación saber como qué habría pasado si el destino no se hubiera cumplido. Que eso podría ser como otra novela, ¿no? ¿Qué pasa si los destinos griegos no se hubieran cumplido, ¿no? ¿Cómo habrían envejecido ciertos personajes, por ejemplo? Siento que da pauta para la imaginación que, como comentábamos al inicio, la autora juega con los huecos que no son contados en, ¿cómo decirlo? Pues sí, en las narrativas que se nos han contado o que hemos leído. Entonces eso es igual lo bonito de la literatura. Y por eso quería cerrar con esa pregunta. No sé si quieran agregar algo más. Yo solo voy a agregar que la verdad, ahorita que lo estás diciendo, ¿no? Como la ambientación o los lugares donde están, siento que están muy bien explicados, no te los hace tan largos ni te lo hace tan repetitivo, te los explica de una forma que tú como lector sí lo ves, ¿no? O sea, sí te sientes ahí, o sea, cuando estaban con el centauro, sí dije, yo sí me siento que estoy en el bosque, bueno, como en una praderita, así, en la cabañita, y cuando hacen distintas actividades. Ahorita que estaban en la isla, pues también se imaginé la isla, sí me imaginé cuando llega Ulises, o sea, de verdad, siento que te los describe tan bien que sí lo puedes imaginar muy bien, ¿no? No necesita como esa descripción tan detallada, pero cumple con lo que debe de ser, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho eso. Eso sí lo agarró muy bien ella. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces para la siguiente transmisión habremos terminado el libro, habremos leído los capítulos faltantes y sabremos pues cómo termina la canción de Aquiles. Muchas gracias por vernos y buenas noches, buenos días o buenas tardes. Bye.